De mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Sí. Muy buenos días, muchas gracias por sintonizar su revista de Mañana con Monumental. Este lunes 3 de febrero les vamos a presentar un programa grabado, va a ser una mesa redonda muy especial para tratar el tema de la obesidad desde el punto de vista médico, nutricional y psicológico, y ya nos acompaña por aquí la doctora en nutrición Ligia Chávez, Ivania Calvo, psicóloga, Rodrigo Romo, psicólogo, y también el doctor Manuel Rojas Oriamono, médico internista. Muy buenos días, ¿cómo están a todos? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal el proceso electoral del día de ayer? ¿Fueron a votar? Por supuesto. Claro que sí, eso es un deber cívico y muy bonita la actividad. Bueno, y precisamente hoy vamos a conversar sobre un tema muy sensible. El tema de la obesidad es algo que, bueno, afecta a muchísimas personas y es algo que se tiene que abordar de una forma muy integral porque tiene muchas aristas. Está la parte de la comida, si hay una adicción, está la parte de que la parte emocional, qué pasa con esa persona, y no podemos dejar de lado la parte médica, todos los problemas de salud que se pueden generar esta recomendación. Ivania. Bueno, es que hoy en día realmente es una enfermedad que ha crecido en porcentajes muy altos, inclusive tan altos que ya es un problema, ¿verdad? Inclusive no solo del país, sino a nivel mundial, y en donde se han descartado, o bueno, más bien hemos estudiado casos en donde muchas veces es algo integral que tiene que ver mucho con las emociones, también con la mala cultura, ¿verdad?, de comer, y ya también con genes o con enfermedades. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la parte emocional tiene que ver mucho también en cómo la gente no puede parar de comer. Doña Ligia, importantísimo el tema nutricional, no lo podemos dejar de lado, y me imagino que usted debe tener muchos pacientes obesos. Claro, es una de las consultas más frecuentes y podríamos decir que la obesidad es un problema que lleva a otras enfermedades. Y la obesidad, hay que comer mucho. En realidad podríamos decir que estoy comiendo más que lo que mi cuerpo necesita. Desde ese punto de vista, uno de los componentes más importantes para quitarse la obesidad o para cambiar esa figura, para eliminar la grasa, consiste en hacer modificaciones. Podríamos decir que hay dos que van como juntas. Una, la reducción en el consumo de alimentos, y otra, realizar actividad física. Incluso se ha encontrado que el ejercicio podría ser un regulador de la ansiedad de esa gente que tiene una conducta casi que adictiva para estar comiendo y comiendo y comiendo, muchas veces hasta sin apetito. Buenos días, Rodrigo. Precisamente un tema importante. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema de la obesidad, del ejercicio, la parte psicológica? Bueno, para empezar, yo creo que voy a poner el dedo en la llaga. Yo creo que no hay obesos felices. Yo creo que las personas con un sobrepeso importante pueden llegar a ser muy plenos en distintas áreas de su vida, en distintos aspectos, pero con el tema del peso definitivamente no son felices. Es un tema que realmente les limita mucho en las actividades, en la capacidad de socializar y en la autoconfianza. Entonces yo creo que ir asumiendo retos nuevos y creando aprendizajes distintos, pues sí nos lleva a que busquen estilos de vida distintos en cuanto a la alimentación y en cuanto a el ejercicio. Perfecto. Doctor Rojas, sabemos que se pueden dar muchísimas situaciones en el tema de la salud de una persona que sea obesa, que tenga este padecimiento. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Buenos días a todos. Buenos días. Yo creo que, como decía Iván al principio, en realidad hablar de sobrepeso y obesidad no es simplemente verlo como una sola cosa, sino que es una enfermedad en pleno sentido de la palabra, aunque la persona no sienta ningún síntoma. Es plurigénica, es decir, existen una serie de condiciones muy diversas que pueden llevar a que tengamos sobrepeso y obesidad.
no solamente la ingesta alimentaria, sino que también existe carga genética, situaciones medioambientales, laborales, familiares. Existen genes claramente identificados tanto para obesidad como para la delgadez. Existen factores de carácter hormonal, de carácter neuroendocrinológico. Así que cuando uno habla con un paciente que tiene sobrepeso y obesidad, no es simplemente recetar unas pastillas para adelgazar, es mucho más allá de eso. Poco ganamos con tratamiento, poco ganamos con dietas si la parte conductual tampoco es corregida. Esto lo ve uno con pacientes que empiezan a tomar anorexígenos, pastillas para suprimir el apetito. Bueno, probablemente supriman el apetito durante un tiempo, puede hacer que pierdan peso durante ese tiempo, pero después la parte cognitiva, la parte conductual no haría, vuelven a comer y se vuelven a engordar. Entonces, desde esta perspectiva, el manejo del sobrepeso y la obesidad debe ser multidisciplinario, y es bueno que estemos todos aquí, porque es importante tener la parte psicológica, la parte nutricional, la parte de medicina, y obviamente también la parte de actividad física, que también es fundamental para tener un manejo integral. Y también lo que decía doña Ligia ahora, bueno, la obesidad por sí sola no es que nos quedamos con sobrepeso, es que ya la obesidad implica, y esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, aunque el paciente no tenga ni un solo síntoma, desde el punto de vista médico uno puede considerar a todo paciente con sobrepeso y obesidad un paciente enfermo, y ahora les voy a explicar más adelante eso, hablando de citoquinas y otras sustancias. Pero a su vez es el precipitante, desencadenante o agravante de todas las enfermedades cardiometabólicas, diabetes, hipertensión, todas sus complicaciones, enfermedades como el infarto agudo de miocardio, arritmias, etc. Y también, lógicamente, otra serie de cosas desde el punto de vista, también que lo ven ustedes desde el punto de vista psicológico. Hay una clara relación entre trastornos de tipo depresivo, de trastornos en la autoimagen y demás, y trastornos de ansiedad relacionados también con el sobrepeso y la obesidad. ¿Cómo podemos definir la obesidad? Porque, doctor, usted mencionó dos términos, sobrepeso y obesidad. ¿Hay alguna diferencia, verdad? Empezando un poquito por ahí porque abrimos el tema, pero no hemos definido como tal qué es la obesidad. Ok, básicamente hay varias maneras de hacerlo. Cuando uno habla de sobrepeso y obesidad, lo primero que uno tiene que aclarar es que tenemos un exceso de peso, pero a expensas de tejido adiposo, de tejido graso. Esto es lo fundamental. Existen maneras someras o superficiales de calcular esto, que es el índice de masa corporal. ¿Por qué digo yo someras? Porque simplemente es una relación entre el peso y la talla. No toma en cuenta la contextura. Entonces, cuando uno calcula el índice de masa corporal, que es agarrar el peso en kilos y dividirlo entre la talla al cuadrado es multiplicar la talla en metros por la talla en metros. Entonces, al dividir el peso en kilos entre este numerito, nos va a dar un número, que es el índice de masa corporal, pero no toma en cuenta la contextura. Si uno lo ve solamente desde el punto de vista de índice de masa corporal, pues cuando uno empieza a tener un índice de masa corporal para arriba de 30 ya estamos hablando de obesidad. Cuando estamos hablando para arriba de 25 estamos hablando de sobrepeso. Pero resulta que sale uno de estos fisicoculturistas, puro músculo, y le calculamos el índice de masa corporal. Resulta que tienen índices de masa corporal de 30, 32. Si nosotros vemos el número, deberíamos definirlo como un obeso. Si nosotros vemos a la persona, vemos que no tiene sobrepeso, es simplemente músculo. Por eso es que existen otras medidas. Existen, por ejemplo, la medición de la cintura abdominal, que es más fidedigna, sobre todo desde el punto de vista de pronóstico y de relación con otras enfermedades cardiometabólicas. Idealmente, si uno quisiera saber cuánto tiene de sobrepeso, bueno, los nutricionistas usan mucho el caliper y otro tipo de aparatos, mediciones de grasa corporal que le ayudan mucho. Y ya más específico existen los exámenes de imágenes, como una resonancia, por ejemplo, pero nadie va a hacer una resonancia que es extremadamente cara para ver cuánto tiene grasa en hígado, cuánto tiene grasa en músculo, cuánto tiene grasa en abdomen. Esa sería la verdadera manera. Pero a grosso modo uno usa ese índice. Ahora, sí es importante mencionar que hay personas que en apariencia uno las ve delgadas, pero cuando le mide la grasa corporal, si la grasa, por ejemplo, en un hombre es más de 25% de grasa corporal, ya estamos hablando de obesidad. Y en mujeres que a veces uno las ve como delgadas, y uno podría decir, oh no, se ve bien, se ve como delgadilla, no se ve un índice de masa corporal aceptable, menos de 25, pero resulta que tienen porcentajes de grasa mayor a 30, estamos hablando de hígado graso, estamos hablando de enfermedad cardiovascular, de sedentarismo, de una pésima alimentación. O sea, yo creo que
Para el diagnóstico de la obesidad había un experto que decía, mire, si usted se sienta a la orilla de la cama sin ropa y se agacha, usted podría decir sin muchas cosas si se siente obeso o no. Claro. O sea, hay una sensación de sentirse apretado internamente. Incluso a veces hay gente muy llena de grasa que no usa ni suéter, andan como si tuvieran el abrigo puesto. O sea, hay muchos indicadores que nos pueden guiar hacia un diagnóstico de una obesidad. Y yo quisiera empezar como al revés, Laura. Vamos a ver, ¿En qué doctora. sentido? Que la obesidad es tan generalizado este término, y entonces los supermercados llenos de comida light y los restaurantes, aquí tenemos, no tenga peso de conciencia, aquí le vamos a ofrecer una comida con menos calorías, y se ha negociado tanto eso que realmente cualquiera que se le ocurra hacer un negocito de comida liviana va a ganar, porque eso le da la sensación a uno de que se está cuidando. Doctora, pero no es así. ¿Qué le parece si antes de que usted nos diga un poco este tema y lo explique un poco mejor, hacemos una pausa comercial? Doctores, es la hora de hacer una pausa comercial y en minutos volvemos con esta mesa redonda que tenemos el día de hoy sobre el tema de la obesidad. Ya regresamos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Hoy estamos en compañía de la doctora Ligia Chávez, la doctora Ivania Calvo, el doctor Rodrigo Romo y el médico internista Manuel Rojas, porque estamos conversando sobre el tema de la obesidad. Vamos a darle un abordaje integral y les recuerdo que este es un programa que hemos grabado de forma previa y bueno, vamos a comenzar. Doctora, usted nos estaba diciendo que quería hablar sobre la obesidad generalizada y esas conductas desfavorables, ¿verdad?, que se dan en el tema de la obesidad. ¿Por qué las personas van 1, 2, 3, 4, 5 veces a la consulta nutricional y no bajan de peso? Sí, el nivel de éxito a veces no es tan bueno como uno quisiera. Yo podría decir que a través de los años, cuando la gente llega a una consulta sobre obesidad, generalmente ha consultado 4 o 5. Un familiar que es nutricionista, la vecina que adelgazó, la dieta de una que salió en una revista y se siente totalmente mal y nada le funciona. Hay sostenedores sociales de la obesidad. O sea, cuando llega una familia con un niño obeso y se sienta la mamá obesa, el papá obeso y aquel chiquito rosadito, redondito, para bajarlo de peso al niño, las probabilidades de éxito son sumamente difíciles. Casi que sería mejor sacar al niño y dejar a los padres, porque hay una conducta que se repite. ¿Cómo le va a decir uno a un niño que no coma de esa manera y va a decir, mi papá, mi mamá no me cuidan y tanto que trabajan y me llevan al supermercado? No, pero si yo como frutas, viera que sí, yo como lechuga, ¿cómo me van a decir, no, todo lo que usted me dice que yo coma, yo lo como? Entonces hay una confusión muy grande porque el éxito está en encontrar por qué somos gordos. Porque si no, no lo puedo corregir. Yo no puedo ir a que me den una receta sacada de la manga de un menú que sería el que yo haría. O sea, haga usted esto que yo haría. No, yo tengo que primero saber si de veras me estoy comiendo todas las galletas. Claro. ¿Verdad? Eso es como un paciente que yo tenía que se compraba un bollo de pan y vivía solo. Y le digo, ¿y el resto? No, es por si alguien llega, pero nunca llega. O sea, al final se lo come solo. Es como un alimentar es una como obesidad. justificar. Tenía otra vez otro paciente, y en esto se pueden identificar muchos que estén escuchando el programa, que decía, yo llego al supermercado y yo le digo a la que atiende que somos 4 y él vivía solo. Entonces 4 bistec, 4 de estos. Y eso no es lo peor. Yo llego en la noche y hago la olla arrocera para 4, pero estoy yo solo. Una obesidad muy difícil. Claro. Entonces ahí estamos viendo una conducta como repetitiva, o casi que el fracaso se ve, hay una angustia, la persona no duerme bien, a veces toma decisiones, estudia otra cosa porque no le gusta estar así como está. Es una cosa muy complicada, pero yo creo que el contexto o el sostenedor de la obesidad es muy importante. Si una persona
está siguiendo un régimen y ya decide no comer mayonesa. Y entonces ahora los vegetales que antes no los quería, ahora ya los pone. Está aprendiendo a comer ensalada. Pero toda la familia sigue igual. Entonces él se vuelve el sujeto extraño, que es el único que tiene la ensalada, un niño. El único que empieza con la ensalada. Ya no toma fresco y todos tomando gaseosas y el agua. Tiene que haber algo de consenso familiar, algo más amoroso donde se preste a un cambio. Yo creo, doctora, incluso que muchas de las personas obesas tienen un problema de aprendizaje, de aprendizaje de malos hábitos. El hecho de comer mal viene inculcado desde el seno familiar. Entonces yo creo que el hacer una modificación tiene que ver, como dice usted, en hacer un cambio de raíz, realmente modificar los hábitos de la persona y llevar a que haya una modificación a nivel familiar, en mis rutinas, en mis emociones incluso, porque las emociones se relacionan mucho con la ingesta. Si me deprimo, como más. Si estoy ansioso, modifico también la ingesta. Si me siento abandonado, ¿verdad? Claro. Mucho del caso que estabas contando ahora de que él vivía solo, ¿verdad? Es su claro. vacío. Pero en consulta también, que yo veo mucho la parte infantil, para mí es muy importante que están comiendo, sobre todo si hay déficit atencional o no. Entonces pregunto mucho qué comen. Y es curioso porque en varias ocasiones los papás me dicen, ay no, Iván, es que no hay manera que coma frutas, no hay manera que coma verduras, no hay manera que coma vegetales, nada, o sea, nada, ni tomate. Y yo entonces ahí también les pregunto a los papás, ¿y ustedes comen? Bueno, no, es que nosotros, a mí nunca me ha gustado, entonces yo no lo como. Entonces es obvio, ¿verdad? El modelaje hacia los padres y el aprendizaje que le están dando a los niños. Si yo como mamá no como frutas, si yo como mamá no preparo ricas también las verduras de una forma apetecible para los niños, pues él tampoco va a comer. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir algo? En este caso, en la parte infantil, ¿verdad? Los chicos que no coman. Ahora, yo también me estaba haciendo una pregunta, Lía, y vos dijiste, bueno, cuando vienen todos los gorditos, ¿verdad? Y bueno, y el doctor también ahorita nos puede hablar aquí, tal vez de un gen, ¿verdad? Puede haber algo, malas costumbres de comer y además tienen tal vez una habilidad para engordar más rápido que los demás. Pero ¿qué pasa también en estos casos? En los que van todos delgados y hay un niño gordo, sabemos que emocionalmente algo está pasando con ese niño, ¿verdad? Hay algo, ¿verdad? Él nos está, con esa conducta nos está diciendo que hay algo que no está bien emocionalmente. Pero qué difícil es porque ha pasado, ¿verdad? Que entonces todos los demás son delgados, hay galletas y hay cosas en la casa que no deberían de comer y se los restringen al niño gordito. Sí, a mí me ha sucedido, por ejemplo, una madre deportista, atlética, que llega con su camiseta, sus músculos tallados y el niño gordito. El nivel de éxito es muy difícil, porque prácticamente podría decir que es el emergente de un acontecer familiar donde el niño se le está casi que inflando. Una vez tuve una experiencia tan interesante en una actividad escolar, un niño muy obeso. Entonces la mamá se acerca y me dice, ay, doña Lía, yo quisiera hablar con usted, porque mi chiquito, yo veo que todos están bien y mi chiquito es muy obeso. Había una piscina y todos los chiquillos estaban jugando. Cuando los niños están en una piscina, ¿quién piensa en comer? Me acuerdo que era la hora de almuerzo y todo el mundo gritaba, ya, que está servido, y los chiquillos seguían y se tiraban El único niño que fue obligado a sentarse en la orilla de la piscina fue el obeso. Y la mamá se sentó hasta que se comiera un sándwich que era inmenso para ese chiquito. Entonces esa mamá no está reconociendo por ella dónde está el problema, cómo va a ayudarle al niño. Ahora, yo he tenido adolescentes que son campeones. Cuando uno le da la metodología de lo que debe hacer y se defienden. Y uno le ofrece un espacio como para que acuse, como para que se libere. Entonces dice, yo comí ensalada, pero mi papá no. Yo fui la fruta si no habían. ¿Usted sabe por qué aquí no apunté la fruta? Porque no había ninguna. Mi mamá dijo que iba a pasar y no pasó. Y yo llegué donde abuela, que usted me dijo que no almuerce 2 veces, y abuela me tenía ahí, ay papito, le hice la torta de carne que le gusta. Claro. Entonces, ese chiquillo tiene la posibilidad de defenderse y que haya un espacio de cierta manera neutral, que le escucha, que le entiende lo que le está pasando. Porque esos son sostenedores de la obesidad. Y también quería preguntarle al doctor Rojas, ¿qué pasa cuando estas obesidades se dan de forma tan temprana? ¿Qué puede pasar en ese organismo? Porque yo no sé si será lo mismo tener una obesidad a los 20, 30, 40 años a cuando es un niño pequeño.
Aquí hay dos cositas importantes. Uno, retomando lo que decían ahora, hay estadísticas que documentan que si un padre es obeso, el niño tiene casi un 60% de posibilidades de ser obeso. Si los dos padres son obesos, las estadísticas hacen que suba casi a 85% las posibilidades de ser obeso. Entonces, aquí hablaría de mucho de factores medioambientales, que es lo que decían. Usted ve, todos son familia, todos son gorditos, comen igual, porque la cuota de sacrificio es muy difícil cuando es en una persona en forma individual. Si aquí se come, se compra para todos, se come lo mismo, a veces el no, ¿cómo se llama?, concientizar a los padres de que ellos también tienen que hacer cambios, pues hace que esta persona coma lo que tiene que en la casa, y eso hace que estas estadísticas sean muy ciertas en el sentido de dos padres obesos, casi 80% de posibilidades de que los niños sean obesos. Primera cosa. Evidentemente, y salimos antes de aterrizar en eso, hay carga genética, hay genes que se han documentado, y esto no es un justificante, porque la gente, pero hay genes que se han documentado que son promotores de obesidad y de diabetes tipo 2, y hay genes también para gente delgada, esa famosa gente que come y nunca se engordan. En ratas se han hecho estudios, y hay ratas específicas en las cuales se ha documentado que hay genes que les puede meter lo que quiera, que su metabolismo es tan rápido que no engordan. Bueno, dichosos, ¿verdad? Pero eso es la primera cosa. Ahora, el sobrepeso y la obesidad por sí solos, fuera de que, como decía al principio, es una enfermedad de que vamos a hablar ahorita también, condiciona a que las curvas de aparición de enfermedades cardiometabólicas cada vez vayan siendo a más temprana edad. Esto quiere decir que si antes hablábamos de diabetes del adulto, que ese término ya no se utiliza, la diabetes tipo 2 se llama tipo 2, ya no se llama diabetes del adulto, ni existe el término diabetes infantil, ya eso se erradicó. ¿Por qué se erradicó? Bueno, porque cada vez vemos que ante presencia de factores medioambientales, genéticos y sobrepeso, hace que esto vayamos teniendo diabéticos tipo 2 a edades cada vez más tempranas. Entonces tenemos niños en etapa escolar diabéticos tipo 2, que antes se etiquetaban mal como si fueran diabético tipo 1, y la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 son dos enfermedades completamente diferentes. Ni la diabetes tipo 1 se convierte en diabetes tipo 2, ni la diabetes tipo 2 se convierte en diabetes tipo 1. Son dos enfermedades completamente diferentes, con cargas genéticas diferentes, con factores desencadenantes diferentes. Entonces vemos que además temprana edad, en presencia de sedentarismo, obesidad y todo ese tipo de factores, pues vamos teniendo niños diabéticos. Esa es una de las principales consecuencias. Y la otra es aparición de hipertensión arterial en niños. Alguien decía por ahí que desde que nacemos empezamos a envejecer, y eso es cierto. En niños que han muerto lamentablemente por causas, por ejemplo, como un accidente que obliga a hacerles una autopsia, en estos niños, en las arterias, ya se documentan lo que se llaman estrías grasas. Estrías grasas son depósitos de colesterol, de triglicéridos en las arterias, que quién se imaginaría fenómeno arteriosclerótico en niños. Está claramente documentado. Lo que pasa es que es un proceso silente, progresivo, que no da síntomas, valga la redundancia, y por eso es que la persona no se cuida. Y todo el mundo ve el gordito feliz o aparentemente feliz, el niño ahí, pero ya tiene enfermedad. La otra cosa importante, y por lo que yo digo que no hay paciente con sobrepeso y obesidad sano, el tejido graso, que es el que se acumula en la pancita, que es el mismo tejido que recubre nuestra cara, entre la piel y el músculo, por eso nos vemos a veces cachetones y a veces no. Hay grasa ahí, hay grasa en hígado y hay grasa en músculos y en otros lugares. Bueno, resulta que antes se decía que era simplemente tejido de relleno, nada más. Entonces, estéticamente todavía es panzón y nada más. Hoy por hoy se sabe de que ese tejido adiposo es un órgano endocrinológico, es un órgano que produce sustancias, produce hormonas, y algunas de las sustancias que produce se llaman citoquinas. Las citoquinas, la gran variedad, la mayor parte de las citoquinas son sustancias que van a los vasos sanguíneos y produce que estos vasos sanguíneos disminuyan de calibre, se pongan más rígidos, más tortuosos, menos elásticos. Estas características lo que están definiendo es el principio o el agravamiento del fenómeno de arteriosclerosis. Por eso es que todo paciente con sobrepeso es enfermo. Aunque diga que no siente nada, aunque diga que haga ejercicio, haga lo que sea, pero metabólicamente está produciendo citoquinas. ¿Cuándo le va a dar infarto? No sabemos, pero ya se apuntó en la rifa. ¿Cuándo va a desarrollar diabetes? No sabemos, pero ya está en la rifa. El asunto es no entrar en esa rifa. ¿Y cómo se previene la aparición de las enfermedades cardiometabólicas?
no es con pastillas, es con cambios en el estilo de vida. Y ahí viene la parte conductual, la parte nutricional y sobre todo la actividad física a edades tempranas. Sí, y hay algo que me llama la atención y es que la mayoría de las personas obesas saben que son enfermas. O sea, cuando ya uno intimida un poco en cómo se siente y por qué come así, todo lo que hace, el hecho de conocer que se van a morir, que les puede dar un infarto, que ya un tío se murió, que un hermano le pasó no sé qué, no los lleva a modificar. O sea, yo no necesito un susto ni un miedo. Puedo tener 10 pastillas, 20 pastillas por día para controlarme todo lo que el doctor está mencionando, pero eso no me lleva a modificar, pero ni una onza. O sea, tiene que haber algo más en el sujeto que tiene que, no sé, la parte emocional, exacto, algo que lo haga cambiar. Lamentablemente empiezan a cambiar hasta que se desarrolla su diabetes, empiezan a cambiar hasta que tienen un O se infarto. pegan un Pero susto aún así, en mi experiencia con pacientes que han sufrido un infarto en el programa de rehabilitación cardíaca, cuando vienen de una cirugía, un bypass, o sea, cuando usted ve a una persona toda complicada que ya se rehabilita, los primeros meses la pancilla se les fue y ya están comiendo frutas y usted ve un cambio. Pasa el año, ¿no? Y pasó el susto. Claro. Y otra vez la panza va para afuera y se repiten los hábitos y sigue el pastillero. O sea, tenemos que buscar algo que realmente sea duradero. Y es que también hay una palabra clave que es la desesperanza aprendida. Muchas personas a lo largo del tiempo perciben como fracaso el hecho de que no pueden bajar de peso y te lo dicen. Yo ya no intento dietas porque no lo logro. Ya he asistido con 5 nutricionistas y no la hago. Personas incluso con problemas pulmonares que siguen fumando porque dicen no puedo dejar el hábito. Igual ya lo de he algo entendido. me voy a morir, te dicen. Claro, entonces es un proceso en el cual la persona se abandona por completo. Sí, inclusive, bueno, ahí tiene que ver mucho la autoestima porque realmente es un suicidio de poco en poco, ¿verdad? ¿Cuántas de verdad? Bueno, aquí que hemos visto documentales de hechos en otro país, ya obesos, bueno, yo no sé qué palabra tendrá esto, pero son obesos que tienen que sacarlos de la casa con grúa. Claro, pero alguien les prepara la alimentación, es que no hay un obeso que eso pueda también, bueno, decir, eso lo pensaba, porque si él está en la cama, porque ni la comida cruda se puede, porque enzimáticamente no la podemos digerir. O sea, alguien tiene que hacer el arroz, tiene que cocinar los frijoles, traer la carne. sí, es algo familiar. Inclusive en uno de estos programas era la mamá y las hijas eran las que estaban encargadas. Entonces, de repente el doctor y la nutricionista se enojan y lo que hacen, llaman a terapia a la familia, no a a las hijas, que son las que preparan el alimento. Y les explican y las asustan. Y en el momento que las asustan y todo, ellas toman ya un rol de cuidadoras sanas, por decirlo de alguna forma. Activo. Pero en ese proceso, que si igual hay cámaras y todo, a alguna le pasó la hamburguesa, de su restaurante favorito, porque la mamá tiene un poder emocional, la madre ahí, ¿verdad? Entonces la mamá lloraba y les decía que por favor solo una vez, y las hijas caían en este juego y Es como la gente hospitalizada obesa, Claro que cuesta piden mucho. permiso para llevar comida de la casa, Así porque es. la de hospital no se puede, no les gusta. Hay gente que se ha encontrado aquí metido la torta de huevo, envuelta, para llevarle torta de huevo y la torta a un paciente complicado, donde tiene las calorías medidas. O sea, hay como una obsesión. Yo tenía una paciente diabética que la hija se dio cuenta que la mamá pues no cumplía porque el delantal estaba lleno de cajetas y de hormigas, y entonces decía, pero ¿cómo cajetas? ¿Dónde? Claro. No sé qué, ¿verdad? Hay algo de la conducta nuestra que está haciendo que ese autocuidado se pierda. De hecho, se dice que el autocuidado es la parte más frágil en el ser humano, que cuando eso se pierde, ya nada puede hacer. O sea, uno tiene que redescubrirse a sí mismo, retomarlo cada día y decir sí se puede. Se podría decir que la obesidad es un proceso, porque yo no conozco a nadie que de hoy para mañana o baje de peso rápidamente o que suba de peso de forma drástica. por supuesto, bueno, emocionalmente yo lo diría, exacto, una persona obesa no, como dice Ligia, tiene que comer demasiado, y no fue que hoy yo empecé a comerme todas las galletas, empecé un proceso, creo que aumentar la comida, ¿verdad? Por la ansiedad, por sentirme abandonado, solo. Ahora que estaban hablando de eso también, se me viene a la mente que es también como un trabajo en equipo, o sea, obviamente yo decidí engordarme y yo decidí, entre comillas, ¿verdad? Porque yo creo que nadie quiere ser gordo ni nadie decide ser gordo. Pero bueno,
en esa enfermedad, porque es una enfermedad, en este proceso de la enfermedad, personas alrededor mío también produjeron que yo siguiera si bien es cierto, cuando yo decido no querer más, uno decide, pero creo que también hay un ambiente, que es lo que decía un poco también el doctor, que está haciendo también que yo siga en este enrollo al engorde, ¿verdad? Sobre todo en los niños. Y considero que sí tiene que ser un proceso, porque como decían, ahí está la mamá dándole de comer, ahí está el primo, y yo también decido seguir ese consumo de alimentos excesivo. Ahí tal vez hay que hacer una pequeña aclaración. Básicamente no es necesariamente exceso de alimentos, porque hay que recordar varias cosas. Una, debe existir un balance entre la ingesta calórica y el gasto energético. Imaginémonos una balanza. Ingesta calórica en un lado, gasto energético en el otro. Normalmente, por ejemplo, una persona que es un atleta consumado, esta persona va a tener un gasto energético mayor, consecuentemente requiere una ingesta calórica mayor. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si uno aplica el término solo que come más, bueno, Claro. yo puedo comer más, pero si gasto más, no hay problema. Si no, me empiezo a consumir. Para que entiendan más o menos la idea, si uno habla de que para estar vivo, voy a ponerle un ejemplo, tirado en ese sofá que se veía al frente, estando ahí nada más acostado, sin moverse, solamente respirando y manteniendo las funciones vitales básicas, nosotros requerimos como promedio entre 25 y 30 calorías por kilo. Quiere decir que una persona de 60 kilos, para estar vivo sin hacer el mínimo esfuerzo, requiere casi 1800 calorías. Si esta persona requiere más actividad física, el organismo ¿de dónde agarra esas calorías? Lo agarra o de la ingesta alimenticia, o alimentaria, como se diga, o de sus reservas. Sus reservas se llaman glucógeno en hígado y se llama triacilgliceroles en los tejidos grasos. Ahorita hablamos de todo eso. Para que Exacto, entiendan. porque vamos a hacer una nueva pausa comercial, doctores, y en minutos volvemos con más de esta mesa redonda que tenemos el día de hoy sobre la obesidad. Ya volvemos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista De Mañana con Monumental. Hoy tenemos una mesa redonda conversando sobre el tema de la obesidad. Estamos dándole un abordaje integral de la mano del doctor Manuel Rojas Oreamuno, el psicólogo Rodrigo Romo, la doctora Ligia Chávez y también la doctora y psicóloga Ivania Calvo. Doctor, usted estaba conversando sobre que el exceso de alimentos no necesariamente está relacionado con la obesidad y el sobrepeso. Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas, no solamente la cantidad, sino la calidad, y eso va a hablar también doña Ligia más adelante, ¿verdad? Pero si lo vemos solamente desde el punto de vista energético, desde el punto de vista calorías, decíamos que un organismo para estar en reposo, sin hacer el mínimo esfuerzo, requiere como promedio entre 25 y 30 calorías por kilo. Una persona de 60 kilos requeriría como promedio unas 1800 calorías para estar vivo. Para hacer actividad física, consecuentemente su demanda energética aumenta. Y esta persona tiene que recurrir a dos vías para obtener ¿cómo podemos decir? Este aborde de nutrientes. Uno es la dieta y la otra es utilizar sus reservas. Si la persona no come, pero aumenta su ingesta calórica, quiere decir que el organismo va a estar desestabilizado momentáneamente. Y el organismo no se muere de un día para otro, sino que empieza a consumir reservas de hígado. En el hígado tenemos glucógeno, que es una sustancia que se convierte en glucosa, y tenemos triacilgliceroles o triglicéridos que están en la pancita y están en el hígado. Por eso es que nadie se muere de un día para otro cuando hacen huelga de hambre. Mientras esté tomando agua, la persona se mantiene porque se está consumiendo sus reservas. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque entonces cuando usted establece una dieta determinada de X caloría, X número de calorías, usted tiene que individualizarlo de acuerdo a su actividad física. No es lo mismo la actividad física que está teniendo una persona sedentaria que una persona que es un atleta consumado. Por eso es que usted tiene que calcular cuánto le da, porque si usted le da menos de lo que está gastando y no tiene reservas adecuadas, la persona empieza en un estado que se llama catabólico, empieza a consumirse. Eso es lo que pasa en estados de enfermedad como el hipertiroidismo o un tumor y demás, que hacen que la persona empiece a consumirse. ¿Y dónde se nota eso? Empezamos a perder tejido graso.
La gente se ve jalada. ¿Por qué se ve jalada? Bueno, porque pierde la grasa subcutánea. Entonces se puede empezar a repintar el esqueleto del macizo facial. Empieza a perder panza, porque ahí hay triacilgliceroles que el organismo está consumiendo para mantenerse vivo. Entonces todas esas cosas es importante tomarlas en cuenta a la hora de tratar de decir que usted haga A, B o C dieta. Hay dietas, y esto va a hablar doña Ligia, que son totalmente inverosímiles. Si estamos hablando de 30 calorías por kilo y hay dietas de 500 calorías, esto está atentando contra cualquier organismo y no se va a morir inmediatamente, pero el organismo empieza a usar sus reservas. Es como que estemos gastando más de lo que estamos recibiendo de salario. Vamos a tener que utilizar las pocas reservas que queden en el banco, pero cuando se acaben, hasta ahí llegamos, ¿verdad? No, hay un ejemplo muy sencillo. Una persona come pan con mantequilla. Podríamos hacer todo lo que estabas explicando ahí, traducirlo en una acción. Todos los días desayuno pan con mantequilla. Yo decido no usar la mantequilla. Me como solo el pan. El cuerpo parece que habla y dice, de ahí, ¿dónde está la mantequilla? Claro. Con apetito. Y la persona puede decir, no, me tomo este vaso con agua. Entonces el cuerpo dice, no me dio la mantequilla, se la voy a ir a coger. Como quien dice, voy a untar el pan con la grasa que está dentro. Y ahí hay pérdida de peso. Cuando uno empieza a reconocer que uno puede negociar entre lo que me estoy comiendo y darle un poquito menos para que se utilice la reserva, la persona descansa mucho. Porque dice, yo tengo varios trucos que puedo hacer. Entonces la mayonesa no la uso 3 veces por semana, entonces me va a coger la mayonesa de mi cuerpo. Claro. Y si al fresco le pongo menos azúcar y lo va a necesitar, entonces me gasta. Exacto. Entonces empieza a ser como más fácil. Necesitamos metodologías sencillas para la pérdida de peso, porque si no, esto es algo que no vamos a poder parar. Es una negociación, de Es alguna una forma. negociación. El problema también radica en que usualmente las cosas que nos apetecen, tal vez puede ser por conductas adquiridas, son ricas en grasa y sal. Eso es lo que a la gente le gusta, la grasa y la sal. Cuando usted le hace un cambio rotundo a eso y le da comida sin grasa o comida sin sal, usted no le sabe. Bueno, una de las Cuesta. cosas que más la gente se queja es que, pero ¿cómo me voy a comer una ensalada si no sabía nada? Es que nosotros tenemos alimentos que funcionan mejor que los ansiolíticos, que los anorexígenos. ¿Por qué? Porque son alimentos como que viajan al cerebro y empiezan a controlar el apetito, pero a veces con mi deseo de comer no quiero. Hay gente que dice, es que si como demasiado ensalada no me cabe lo demás. O sea, lo está descubriendo. Ya sabe que hay alimentos que la naturaleza ha hecho para control de la ansiedad, control del apetito, control de los procesos digestivos, pero a veces esos son los que se quitan. Podríamos decir que un obeso se va haciendo selectivo en los alimentos que son más grasosos, Claro. con mayores sabores, Más más azúcares, claro. azúcares, más condimentados, y va desplazando aquellos que son los que le ayudan. Sí, porque uno no ve a un obeso, una persona con un problema de sobrepeso o gordura que se coma un plato de Que coma frutas, sano, claro. ¿verdad? Es como difícil. ¿Cómo hacer esa negociación desde el punto de vista? Como encontrar debajo de la cama o Exacto. las cáscaras de las mandarinas, ¿no? No, Usted eso no se lo va a encuentra encontrar. Bueno, incluso con los niños, ¿no? Que Sí. desde pequeños se les maneja el postre a veces como premio. Como el premio. Si te comes todo, va a haber postre. Entonces, Y cuando uno se hace grande y entonces hay que celebrar un éxito de lo que sea, se sale a cenar. Yo a veces digo que esas cenas son matapasiones. Viene uno tan dormido y tan cansado claro. que hasta la misma actividad sexual es parte del Claro. gasto energético. Y muy saludable porque es un controlador de la presión arterial. Bueno, Pero claro. esas comelonas tan grandes, hasta la vida sexual de un obeso o de una familia obeso es totalmente Se ve diferente. limitada. Lo que hacen es ver televisión, revistas, y O un entonces... sábado, un domingo, ¿verdad? La actividad familiar cambia. Sí. ¿no? bueno, y Sí. a los queques se les ponen las velas, nadie le pone velas en el cumpleaños a las ensaladas, ¿no? Es el aprendizaje Exactamente. justamente de lo dulce, el Bueno, premio. pero es que también existe la adicción, ¿verdad? Y Eso. personas que dicen, soy adicto a la comida, a las galletas de chocolate, a ciertas comidas, ¿verdad? Y aquí el doctor también nos va a hablar, pero se dice, o sea, yo soy adicta a los helados, soy adicta a este tipo de comida y al azúcar, y el cuerpo parece ser que lo requiere. Ahora, no sé, puede ser una justificación, ¿verdad? Y puede haber... No tanto, porque yo tuve un paciente que era muy gordo y era el jefe de dueño de una compañía.
Y cuando él empezó a perder peso, dijo, yo siento que no soy el mismo, me siento débil, la gente no me ve pasar, no me oye, ya la voz me está Es que cambiando. cambia las dimensiones del cuerpo. Claro, y eso lo estaba cambiando en cuanto a Pero la fuerza. emocionalmente, claro, que mando yo, ¿verdad? Pero qué interesante, o sea, esto es muy intrincado hablarlo porque tiene un montón de aristas, Claro. ¿verdad? Sí está documentado algunas cosas desde el punto de vista neurohormonal. Número uno, a nivel de cerebro existen sustancias que se llaman neurotransmisores. Ustedes también lo manejan desde el punto de vista psicológico. Y resulta que existe la serotonina, que es la hormona del placer. Y la serotonina, que es una de las estimulantes, también estimula a comer. Porque El dulce. Sí, el dulce, los Dulce. chocolates son serotoninérgicos. En la etapa de premenstrual, al menos a mí personalmente me dan unas ganas de comer dulce, o sea, chocolate, o helados, algo que sea dulce. Son estímulos serotoninérgicos. Y es el cuerpo que lo estimula está la serotonina. O sea, existe su cosa, no es un justificante, pero existe esa parte del placer, porque da placer, sinceramente. Porque el cuerpo es sabio también, Sí, o sea, va a lo que pasa pedir es lo que a veces necesita. Hay desequilibrios y nos Exacto. quedamos en eso. También existen a nivel de cerebro, en una cuestión que se llama el tálamo, que es la base del cerebro, también existe un centro específico documentado de la saciedad. Y existe un centro específico que se puede estimular para generar apetito. Entonces se ha visto que en lesiones de carácter tumoral, en lesiones de carácter trombótico, a nivel de ciertas zonas del hipocampo, que es una parte del cerebro y del tallo cerebral, pueden generar los dos extremos, o comer compulsivamente o dejar de comer por una lesión a nivel de tronco cerebral, a nivel de tallo cerebral, del hipotálamo. Entonces también esto hay que tomarlo en cuenta, por eso es que no es simplemente si tomes esta pastilla para que pierda peso, es otra cosa importantísima. Casi que no conozco Pero- de esos. Todos disfrutan comer Claro, y la porque- mayoría cocinan maravillosamente. Bueno, Yo tengo les pacientes genera placer. que tienen Sí. equipos y que usan tecnologías y Claro. que ven, ahora que la gente anda con el celular, están viendo programas de cocina, aprendiendo nuevas recetas. O sea, usted dice, como una chiquita de 7 años gordita haciendo un tres leches que es tan complicado y le queda perfecto y ya la familia le asigna que lo haga. Exacto. Y sigo yo con la parte cerebral para salirme de esto. Ve qué interesante. La gente que consume cannabis sativa, alias marihuana, que entre todos los efectos que tiene la marihuana, se han identificado en el cerebro unos receptores que se llaman receptores endocannabinoides. Endo de adentro, cannabinoides quiere decir similares a la marihuana. Existen receptores que al ser estimulados, estimulan la avidez por cosas dulces. Por eso no infrecuentemente los que consumen marihuana les da por comer cosas dulces, que a su vez acarrea sobrepeso, por comer dulces sin tener actividad física. Y hace unos años se intentó probar un tipo de medicamentos que frenaban los receptores endocannabinoides. Y efectivamente, se frenaban los receptores endocannabinoides, se frenaba la avidez por cosas dulces, pero tenía efectos secundarios de depresión severa, porque estaban bloqueando puntos de placer y entonces algunos terminaban en suicidios. Entonces se sacó el producto del mercado. Pero para que vean que aún así es intrínseco, Claro. es muy difícil hablar de esto porque hay receptores para el hambre, receptores para la saciedad, hay Bueno, hormonas, pero- hay un montón de Pero cosas. también hay que recordar que el placer por lo dulce y el salado es muy innato. Claro, es conductual también. Bueno, sí, pero como que yo nací desde pequeñita, bebé, me gusta más lo salado, me gusta más lo dulce. Entonces yo puedo inclinarme, y en los obesos es así. Usted puede ver un obeso llegando a una fiesta y se va sobre los dulces. Y otros, que también son obesos, se van sobre los pastelitos salados o las carnes, ¿verdad? Entonces como que cada quien busca qué más le gusta y se pega ahí, ¿verdad? Es que esto sí, es bonito, me gusta mucho esto. ¿Por qué nos da hambre? Esa es una buena Bueno, pregunta. claro que Aparte de la tenemos- parte conductual y todo eso. Es una manera de sobrevivir. Son Sí, mecanismos. es el llamado de auxilio de nuestro organismo. Las células para sobrevivir requieren oxígeno y glucosa, fundamentalmente, alias azúcar, ¿verdad? Sin oxígeno y sin azúcar, ninguna célula sobrevive. Y las células varían su demanda, dependiendo si es músculo, si es neurona, si es otra cosa, ¿verdad? Bueno, las células, para que vean, imaginémonos un esquema así interesantísimo. Las células tienen adentro una estructura que se llama mitocondria, que es la que tiene que ver con el gasto energético. Las células son llamadas a tener actividad física, por ejemplo, la de los músculos. Entonces las células dicen, necesito más oxígeno, más glucosa. Esta señal es enviada al cerebro y el cerebro es el encargado de actuar como un proveedor, ahí sí,
vamos a hacer ejercicio o estamos preparándonos para esto, tenemos que tener una ingesta calórica que llegue en forma de carbohidratos al tubo digestivo. Esto entra al tubo digestivo, pero resulta que el azúcar no entra a las células inmediatamente. Para que el azúcar entre a las células, tiene que unirse a una molécula. ¿Cómo se llama esta molécula? Se llama insulina. La insulina la produce el páncreas. Entonces imaginémonos como una especie de llave. El azúcar viene a ser las sierras de la llave y el mango de la llave viene a ser la insulina. Cuando se acoplan ambas moléculas, esta llave tiene que entrar en unas cerraduras que están en las células, que son las que favorecen la entrada de glucosa a la célula para que la célula haga su actividad física. En el paciente con sobrepeso, estas cerraduras disminuyen en número y se vuelven anómalas. Entonces llegamos con una buena unión de azúcar, insulina, y trata de entrar a las células, pero no logra entrar. Entonces, ¿qué pasa? Las células siguen sufriendo. Como las células sufren, porque no están recibiendo glucosa, siguen enviándole señales de alerta al cerebro. El cerebro dice, tengo que comer más porque me siento mal. Esa es la sensación que refiere mucho eso, que si no como me siento así. ¿Por qué se siente así? Porque las células intracelularmente no están recibiendo azúcar. Entonces, resulta que seguimos produciendo más insulina. Esta insulina resulta que en un momento dado puede producir bajonazos de azúcar. Es la gente que me dice, me mareé porque no había comido. Bueno, porque está hiperinsulinémico. Produce mucha insulina y este exceso de insulina es en relación a que estos receptores están alterados por el sobrepeso. Esto es lo que se llama el síndrome de resistencia a la insulina, que es la mamá de la diabetes, la mamá de la hipertensión y la mamá de todas las complicaciones que tenemos. ¿Cómo se vence el síndrome de resistencia a la insulina? Perdiendo peso. Entonces, al perder peso, estas cerraduras mejoran y entonces favorecemos la entrada de la glucosa a la célula la utilizan, hacen su actividad normal, los niveles de insulina empiezan a disminuir y al tener menos niveles de insulina, menos hambre, porque esa sensación que sentimos de que nos descomponemos es parte del estímulo de hambre. Y la otra es la liberación de ácidos, porque nosotros tenemos lo que se llama un ciclo circadiano, y ya no me alargo mucho. Ciclo circadiano quiere decir que a determinadas horas nuestro organismo secreta ciertas sustancias. Ya sabe el organismo que a mediodía debe de recibir comida y ya empiezan a sonarnos las tripillas, como dicen, es secreción de jugo gástrico, que ya sabe que tiene que llegar a actuar sobre los alimentos. Si los alimentos no están ahí, entonces sentimos ese ardor, esa sensación de ganas de comer. Eso es parte del Claro, estímulo. usted lo está explicando lindísimo, pero aquí lo que nos tiene que quedar claro es que eso es un círculo para Claro. mantenimiento de la obesidad. O sea, el ser humano puede decir, ¿sabe qué, doctor? Ya toda esa historia suya tan linda, hoy me levanté con ganas, hice un alto en el camino, no sé por dónde andaba la insulina, no sé el hambre que me estaba dando, puse horarios y pude hacer un corte, porque eso es lo que se trata el ser humano, de decir, sí puedo, voy a comer diferente, voy a hacer horarios, voy a respetar, voy a hidratarme bien, porque si no, el que, ¿verdad? Ese dicho que dice, el que nació para maceta... Del corredor No no pasa pasa. Sí, no. Doctores, ¿qué les parece si vamos a una nueva pausa comercial y después seguimos con esta mesa redonda tan bonita que les estamos presentando el día de hoy? Ya regresamos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Hoy les estamos presentando una mesa redonda sobre el tema de la obesidad. Estamos viendo todas las aristas, el enfoque médico, psicológico y también nutricional. Yo quisiera saber, porque hemos hablado, ¿verdad?, de las diferentes causas de la obesidad, qué pasa en el cuerpo, porque a veces no necesariamente es porque la persona consuma muchas cantidades de comida. Pero yo quisiera tocar un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando alguien ya decide empezar a comer bien? Ese cambio de hábitos. Hay una dieta de por medio, ojalá que sea de la mano de un experto que lo lleve por un buen camino, pero esa persona le cambia el humor. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, claro, y es que cuando uno empieza una dieta, ¿verdad? Emocionalmente ya pasaste por muchas cosas, ¿verdad? Uno, me vi fea y gorda en el espejo, o sea, voy a cambiar, voy a buscar información. Ahora, a veces no estamos
de la mano con los profesionales, ¿verdad? No estamos de la mano con el doctor, no estamos de la mano con Ligia, no estamos de la mano con psicólogos, simplemente me vi gorda, fea y la vecina me pasó una dieta. Entonces, ¿qué sucede? Probablemente no estemos haciendo los tiempos correctos, que Ligia también nos puede decir ahora cuáles son los correctos, y la ingesta correcta, ¿verdad? También, que ahora el doctor dijo, mínimo para una persona de 60 kilos, para poder respirar, se ocupan 1800 calorías. Entonces, ¿qué sucede con esa persona? Y obviamente, pues, el azúcar, ¿verdad? La serotonina la va a tener en cero y su humor va a empezar a fallar. Emocionalmente se va a ver mal esa persona, inclusive la gente le dice, pero ¿por qué anda tan de chicha? Y muchas veces esa misma mal humor hace que dejen la dieta, pero era una dieta mal hecha, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Emocionalmente tomamos una decisión correcta, decidió hacer una dieta, pero no profesionalmente, y es que psicológicamente estamos atacados de mensajes subliminales dentro de todo, de tener este cuerpo de modelos, ¿verdad? Que inclusive a veces es imposible tener esa cintura y tener esas dimensiones de otros artefactos, accesorios en el cuerpo para la comida que nos están diciendo que comamos. Entonces, es sumamente complicado abrir las revistas, ver estos cuerpos y a la par toda la comida que nos están vendiendo. Entonces, sí hay demasiada información o inclusive confusión para todas las personas en la parte de alimentos. Entonces, si una persona no es guiada, nos vamos tal vez a todo lo que se dice light, ¿verdad? Que ahora se dice light, es ligero, o no sugar, ¿verdad? No azúcar, o bajo, bueno, light, y cuando uno lee las etiquetas, que Ligia no lo ha dicho en otros programas, realmente lo que se le quitó fue algo, no fue todo lo que tiene. Pero bueno, estamos bombardeados de que creyendo que comiendo todo ese tipo de cosas, nosotros, los que no somos de la parte de médica ni de la parte de alimenticia, ¿verdad? En la parte de nutrición, creemos que estamos contribuyendo a nuestro cuerpo a comer sanamente. Entonces, hay un bombardeo emocional para todos. Yo creo que esto de lo del peso es lo que más se habla. Emocionalmente es fuerte. Cuando uno llega a una fiesta y le dicen a uno, ay, qué delgada te ves, y uno dice, a mí no me dijeron nada, ¿será que estoy más gorda? Emocionalmente realmente es algo que, y es triste ver las chicas que vienen detrás de nosotros, donde están viendo ese patrón, ¿verdad? Comer compulsivamente, porque eso es lo que la sociedad nos está diciendo, comamos mucho, vamos a fiestas, pasteles, Navidad, tamales, ¿verdad? Es comer, pero comamos así porque así nos dice la televisión, así nos dice la sociedad, pero veámonos de esta forma, nos tenemos que ver. Es imposible comer como nos dice la publicidad y la sociedad y vernos como la sociedad y la publicidad dice que nos veamos. Soy una sociedad neurótica, come y no coma. Exacto, entonces emocionalmente claro que hay un choque emocional para todos, desde los niños a los adultos. Antes, como decía el doctor, antes solo se veía la diabetes tipo 2 en adultos. Antes solo se veía la anorexia en adultos, ahora hay niños anoréxicos. Y ¿sabe qué otra cosa? Hace unos años solo una balanza había en la unidad sanitaria, en el centro de salud, y cuando la gente baja allá de la montaña, iban y se pesaban y anotaban un registro. Ahora todo el mundo tiene balanza. Entonces, en mi casa, desnudo, después de ir al baño, peso tanto. En la noche, mi promedio, todo el mundo maneja datos. Exacto, y toda esta dinámica, ¿verdad? Inclusive la obesidad trae muchas enfermedades, ¿verdad? Del corazón y todo, pero también ha traído muchas otras enfermedades de personas que no comen. O sea, va una con la otra, ¿verdad? Y por supuesto, emocionales un montón, ¿verdad? Depresión, no sentirse bien con la autoestima, inseguridad, dejar la carrera, dejar el trabajo, quedarse en el cuarto o en la casa sin salir, les da vergüenza, no cumplir con los patrones estéticos que nos está exigiendo la sociedad de hoy en día, que no son patrones que dijimos antes, ¿verdad? Hasta la ropa que utilizan, que a veces utilizan, no sé, tal vez camisas que son de manga larga, flojas, como para que no se les marquen, ¿verdad? No se le marque la estructura del cuerpo y así como disimular un poco esta gordura, esta obesidad que tiene la persona. Pero también quería saber qué pasa con esas personas que están en la dieta, comen bien y un día les da, ¿verdad?, esa gana, esa ansiedad por comer, se dan el atracón de comida y dejan tirada la dieta. Bueno, y es que muchas veces, Lau, hay detonantes emocionales. Ahora en el corte mencionaba la doctora que es realmente como un círculo vicioso esto, ¿verdad? Hay situaciones, eventos que nos hacen modificar la ingesta, ya sea comer más, comer menos.
Incluso los procesos se van recortando, como en el círculo de violencia, se van recortando y se hacen más intensos con el tiempo. Entonces encontramos personas que claramente te dicen, bueno, es que cuando yo como me siento feliz, o sea, de verdad comer me llena de felicidad. Y uno analiza más a fondo y se sienten en un contexto de vida vacío, donde no encuentran la felicidad más que en la alimentación, ¿sí? E incluso ese patrón de alimentación los llega a deprimir aún más, por eso ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, hay que hacer un corte, incluso el modificar, el decir voy a hacer un cambio, voy a comer bien, voy a bajar de peso, implica un cambio emocional también, implica un crecimiento, implica el tener que comprometerte contigo mismo, conocer tus demonios interiores para saber qué es lo que necesitas cambiar. Yo creo que una persona debería siempre acompañar la parte de la nutrición en aspectos de obesidad con el acompañamiento terapéutico. Exacto, porque el día que yo, digamos, el obeso fue a una tienda y se dio cuenta que ya ahí no podía comprar ropa, que ya nada le quedaba, tal vez fue su despertar, pero a veces hacen cosas incorrectas, ¿verdad? Entonces emocionalmente va a hacer que volvamos a hacer ese círculo, ¿verdad? Claro. Tanto emocionalmente como físicamente y clínicamente dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y La es que ese glucosa y círculo todo. tiene tanta inercia, tanta fuerza que te jala y uno termina Queda atrapado. justificando la conducta. atrapado. Y es de que comer. hacer ese cambio, pero que sea sostenible en el tiempo, como decía la doctora al Claro. inicio del programa. ¿Qué pasa con ese paciente que se infartó, se le hizo la cirugía y durante un año se pone las pilas, hace ejercicio, Claro. come bien y después deja todo La tirado? persona, por ejemplo, que empieza a hacer ejercicio, va a buscar durante los primeros 3 meses excusas diarias para no ir. Después de esos 3 meses probablemente busque excusas para ir. Empieza a hacer un cambio, pero es en el tiempo que se tiene que lograr Y esto. por eso es mantenimiento emocional, ¿verdad? Claro. Por supuesto, si en una depresión, en un estado de ánimo negativo, y voy a caer y puedo volver a caer en una ingesta de comida no equilibrada, como dice el doctor, a mi actividad física, que es donde surge Hay la algo obesidad. que me llama mucho la atención que menciona Ivania y me parece muy importante de retomar, es sobre esas medidas que dice la sociedad que las mujeres debemos de tener y también los hombres. Recuerdo una vez un documental muy interesante de una modelo española, flaca, que correspondía a ese tipo de modelo, que la llevaron a algún lugar de África, no recuerdo, pero ella sí está contando la experiencia. Entonces ella fue a modelar allá y las mujeres y los hombres decían, bueno, primero muy pálida, pues le preguntaban que cómo la veían. Dice, Claro. muy pálida, muy flaca, no puede sembrar la tierra, parece que estuviera enferma. Porque ahí las mujeres son agricultoras y cómo va a ser unos bracitos así para hasta jalar un saco de algo, ¿verdad? Que tienen otro estilo de vida. Entonces eso se acomoda mucho a cierto nivel de la sociedad. Si pensamos en la mujer negra, en el hombre negro, que se le dice que tienen, que bueno, que es un, no sé, una raza que mucho infarto, que mucha diabetes, que muchos problemas de piel. Y cuando uno ve los adolescentes negros con unos cuerpos maravillosos, perfectos, atléticos, las mujeres bonitas, delgadas, saludables, y empieza la sociedad a absorberlas y empieza uno a ver la obesidad, después la modificación de hábitos, y entonces la gente dice, ah, ya sé, es el aceite de coco que es mal. Pero bueno, ¿cómo? Si cuando estaban chiquitillos todos comían el aceite de coco, el arroz con el rice and bean, y una comida exquisita, la caribeña, con una cantidad de antioxidantes maravillosos, y de un pronto a otro el mismo alimento ya no es bueno. Entonces usted ve gente obesa de otra raza comiendo cosas light que no saben ni qué son, ¿verdad? Y muy desconcertados, perdiendo sus raíces, y dice, ahora ya yo no sé ni qué comer. Y hay algo que nos debe tranquilizar. Usted se para en un supermercado y entra gente gorda y flaca y compra lo mismo. O sea, el chiste está en aprender yo a comer, en modificar mis hábitos. No hay arroz para flacos ni arroz para gordos, es el mismo. El mismo. El pollo es el mismo, las frutas están ahí, es la forma como yo lo como, el balance. Y algo que dice Manuel que me parece excelente y en lo que todos debemos de coincidir es que si uno no tiene horarios, si uno no dice voy a comer 5 o 6 veces, voy a incluir alimentos crudos, frutas, ensaladas, no vamos a mejorar, no hay magia. Es un cambio en la Claro. forma de comer. Y a veces duele, la mayoría de las veces, doctor. Hablando de magia,
En realidad hay que insistir en esto, todos son cosas que se pueden aprender a tener actividad física, a tener una dieta de 5 tiempos, y el justificante de la dieta de 5 tiempos es básicamente porque le está aportando al organismo en forma periódica determinado número de calorías y nutrientes que hacen que el organismo no esté sediento, hambriento de tanta... Exactamente, entonces está comiendo, por un lado no está irritable, la serotonina tiene niveles menores, la insulina tiene niveles menores, pero el organismo aprende a discriminar de un alimento cuánto utiliza y cuánto no. En cambio, cuando pasa todo el día sin comer, por ejemplo, la gente que dice, yo hago solo una comida al día, pues todo lo que entra lo va a asimilar porque el organismo está ávido de comida, ¿sí? Hambriento, y sus células están sufriendo. El hacer un solo tiempo de comida jamás es compatible con pérdida de peso, más bien esta gente conserva el peso o lo incrementa. La dieta de 5 tiempos, guiada por un nutricionista, hace que el organismo se normalice en todas sus funciones y el paciente empiece a perder peso, normalice su humor y demás. Otra cosa importante cuando uno habla de sobrepeso no es solamente la ingesta calórica y el gasto, porque el gasto es importantísimo. No disparen, no disparen. Empezamos otra vez. Continúe, doctora, adelante con lo que estaba comentando, no importa, bueno, son las pues, cosas que pasan cuando uno graba un programa. Bueno, la ventaja es que se puede editar, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra cosa importante, 3, 2, 1, otra cosa importante es no solamente la ingesta y el gasto en forma de actividad física, que hay que inducir a la gente a tener actividad física, sobre todo de tipo aeróbico, que eso es fundamental, sino que también existe lo que se llama la tasa metabólica basal. La tasa metabólica es la velocidad de trabajo de su organismo, que es muy variable entre los hombres y las mujeres, en las razas es totalmente diferente, o etnias, como se les dice ahora. Y también aquí empiezan los componentes de carácter hormonal, la tiroides, por ejemplo. Cuando tenemos un hipotiroidismo, el organismo trabaja más lentamente y hay más predisposición de generar elevación de triglicéridos y también tener más sobrepeso. Y al revés, cuando estamos hipertiroideos, estamos catabólicos, estamos consumiéndonos. Pero no siempre hay que echarle la culpa a la glándula tiroides, pero es parte del abordaje diagnóstico que uno hace en pacientes con sobrepeso. Interesantemente, cuando uno está manejando también pacientes con sobrepeso, hablaba de magia. Mucha gente piensa que la pastilla tal me va a hacer perder peso. Con solo usted interrogar a un paciente, usted puede saber si es un paciente que come compulsivamente o es el paciente que le dice, no, pues yo como poco, yo discrimino, pero no pierdo peso. Porque usted le va a dar un medicamento que es un anorexígeno, es decir, un medicamento que suprime apetito a alguien que no necesita suprimir el apetito. Es una persona que hace sus 5 tiempos de comida, que no come en forma abundante, probablemente sean correcciones en su actividad física, lo que requiera. Claro. Porque la mayor parte, por no decir que todos los anorexígenos, van a generar irritabilidad. Las personas se ponen insoportables, se ponen irritables, tienen dolores de cabeza y demás, y alguna gente puede tener hasta ideaciones suicidas con anorexígenos. Entonces por eso es que no existe píldora mágica para perder peso. Hay medicamentos que se pueden utilizar, uno tiene que individualizar de acuerdo a cada paciente. Si uno sospecha que tiene un síndrome de resistencia a insulina, podrá usar metformina. Actualmente se usan otros medicamentos como topiramato, pero no es que el paciente vaya y lo compre, es que tiene que saber si realmente lo requiere o no lo requiere. Pero los anorexígenos la gente los identifica como si fueran fat burner, quemadores de grasa. Yo me tomo ese medicamento que me suprime el apetito y estoy quemando grasa. No, no está quemando grasa. No, y lo peor es cuando cogen un alimento como si fuera quemador de grasa. Entonces ando los litros de té tomando todo el día, ya no toma agua con efectos secundarios. Y qué interesante, ¿no? Ahora que mencionas el té no es tan inocuo. No. Está descrito fallo hepático fulminante por té negro, té verde, perdón. El té verde puede generar insuficiencia hepática aguda. No es tan inocuo. Entonces la gente que toma altas cantidades de té verde puede hacer una hepatitis fulminante. Pareciera. Pero eso en exceso, doctor. En exceso, pero es que hay gente que se dedica a los excesos. Claro, cuando usted excesos. tiene sobrepeso, ahí empiezan a aparecer los excesos. O no como, o hago antidietas, la famosa dieta de Atkins, que es comer solo grasas y grasas y grasas. Eso es lo más antifisiológico, lo más antinormal que puede existir. No, y hay una dieta más atravesada, ¿verdad? Que se almuerza los carbohidratos y en la noche se cenan las proteínas. O sea que yo le tengo que decir al cuerpo, juéguesela con los carbohidratos porque la formación de tejido va a ser para la noche. Claro. Y ahora le mando esto y después le mando lo otro. O sea, se pierde el principio del balance. No, y uno ve cosas que ya no son dietas, sino implementos que se ponen en el cuerpo para dejar de comer, como la malla que se pone en la lengua.
que eso Ay, es una no. tortura. Por favor, Eso es una tortura. sí, sí, sí. Pero todo con el objetivo de perder Te peso quitan a la través malla y de una vuelven a fórmula comer otra mágica. vez. Sí, entonces, no. Y Sí, se dan con, otra con los riesgos de tener una malla ahí, ¿verdad? Yo creo que el ser Sí. humano tiene la capacidad de cambiar cuando decide hacerlo y yo creo que no existe ningún secreto. Hay personas que tienen una voluntad, que dicen yo era gordo y me mantengo y diseña estrategias como agua, alimentos, grupos de amigos. Hay algo muy interesante, yo Grupos de tenía amigos. una paciente gordita y de pronto a otro se adelgazó porque se hizo de un novio que hacía deporte. Entonces la llamaba en la mañana a correr y que se matricularon en el gimnasio. Y entonces todos comían frutas, ya no iban a comida rápida. Y encontró un mundo maravilloso, dulce, agradable, saludable, se sentía bien. O sea, podía mover mejor su cuerpo, no necesitó ninguna terapia más que el afecto. Que eso es algo que necesitamos para el Bueno, Y es lo que que decíamos. socialmente está a veces aprendido, Claro. ¿no? Uno ve en ocasiones la hora del café y llegan con los bollos de pan en exceso, con la natilla, con el paté, y no es que esté mal comer, o sea, es que se hace hasta una dinámica social, ya sea en familia, con los grupos de amigos, en la oficina, y el cambio implica realmente modificar. O Pero sea, se ve, Rodri, el social, ¿verdad? Socialmente, inclusive en la oficina, cuando alguien empezamos a comer bien, todos empezamos a comer sanos. O sea, Claro. es como que Es colectivo, Es ¿no? colectivo, igual el colectivo también negativamente, cuando empezamos Pero a la comer mal, persona se puede pega, sentir pero- en un momento que no se puede integrar correctamente, porque entonces tiene que negarse a ir al cafecito con las amigas. Y eso no está bien tampoco. Bueno, pero puede Hay aprender. que hacer la modificación y uno Sí. tiene que decir, bueno, puedo ir, puedo pasarla bien, Bueno. puedo conversar, pero no me voy a comer el Bueno, pedazo. pero Ligia también nos enseña a comer, que es lo que, porque Claro. ha pasado, o sea, y ahí ha pasado a nivel de social, ¿verdad? Yo no voy porque yo no puedo comer. Bueno, pero usted puede No, comer claro, simplemente claro. el queque, la mitad del queque, o de todo lo que van a dar voy a escoger lo menos grasiento, por decirlo de alguna forma, pero aprendo y tampoco lo tengo que andar publicando a la gente, ¿verdad? Es que yo no voy, yo no puedo comer, no gracias, es que estoy a dieta, no, simplemente uno dice no gracias, creo que es algo conductual que uno tiene que ir aprendiendo. Pero qué a difícil tener. porque a veces uno va a una casa o una fiesta y la persona que ofrece la comida se resiente. Ay, pero ¿cómo no vas a comer si estás bien así? ¿Verdad? Pero es que es parte de la disciplina que Sí, no, tiene y la persona. socialmente aquí los Es difícil. costarricenses, Hay que cambiarla ahorita. porque el amor eso a no veces Sí. lo damos por medio de la comida, ¿verdad? Entonces, y muchas mamás lo hacen de esa forma, por eso vemos a muchos niños obesos en esta mamá queriendo dar afecto por medio de la comida, pero bueno, esta es la parte emocional donde nosotros tenemos que llegar a cortar ese círculo vicioso, ¿verdad? Ese círculo agresivo y ese círculo de suicidio, porque al final Sí. se está dando ante esa persona. Sí, y yo quiero rescatar de la comida tradicional las recetas de la abuela. ¿En qué sentido? Cuando uno entrevista a una persona obesa de 60 años, 70 años, y trata de llevarlo a una dieta sana, generalmente hay un recuerdo familiar. Yo comía así, en casa se comía así. Usted me está hablando de algo que yo hacía, y a veces refrescar la mente con las comidas tradicionales es algo sumamente valioso porque vuelve como la fuerza, como la credibilidad en mis raíces. Doctora, ¿y qué le parece si ampliamos el tema después de la pausa comercial? Porque nuevamente, qué rápido que se pasa el tiempo aquí cuando uno está hablando de temas tan importantes y sobre todo cuando está aprendiendo tanto. Vamos a hacer una pausa comercial y mientras regresamos con más de su revista de Mañana como Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Vamos con De Mañana con Monumental. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Estos minutos los vamos a aprovechar para dar las conclusiones sobre este tema de la obesidad, pero yo no me quiero ir sin antes preguntarle a los expertos del CEDI cómo podemos ayudar a un familiar, a un amigo, mi novio, mi esposo, que tenga un problema de obesidad, porque es como un lenguaje tan sensible que hay que utilizar y tan cauteloso para decirle, usted necesita ayuda porque tal vez haya un problema con su salud. Mira, esa persona sabe que necesita ayuda y está esperando que alguien lo ayude. Lo que pasa es que en su máscara de hierro que se ponen y en su seguir comiendo,
es un mecanismo de defensa, de protección hacia la sociedad, pero como dijo Rodri empezando el programa, ningún obeso es feliz, no es feliz, y más con la sociedad como pide los cuerpos extraordinarios ahora, y muchos obesos son rechazados, inclusive el gordito niño, o sea, en la escuela. Fue rechazado cuando entraba al comedor, de una vez todos se burlaban de él, ¿verdad? Es una situación compleja, y sí es importante prestar ayuda. Ahora sí hay que tener mucha sutileza, ¿verdad? Mucha sensibilidad ante esta persona, y saber que llegar y decirle a la persona, mira, no comas porque estás gordo, no va a funcionar. Eso lo que va a hacer es que la persona siga aumentando su ingesta y siga sintiéndose mal, y eso no es lo que queremos. Entonces, y saber además que es un proceso, que si bien es cierto, le vamos a pedir, o sea, le vamos a ofrecer ayuda a esta persona tal vez en ese momento tal vez se enoje con nosotros, exacto, en ese momento tal vez no esté dispuesto, pero podemos estar ahí esperando, porque es un proceso, es un darse cuenta, si necesito ayuda, este amigo, esta mamá, esta tía me está ayudando, y es importantísimo además, que también decía Ligia, la parte familiar, si no importa, la verdad es que nosotros no ocupamos bajar de peso, pero para que Manuelito ocupe bajar de peso, de ahí quitemos todas las galletas, cambiemos toda la comida, o sea, cada vez que vayamos al súper, para no que él también comamos todos sanos en la casa, aunque el otro diga, y yo puedo pecar, bueno, peque en otro lugar que él no esté viendo, para que sea una ayuda familiar. Entonces, sí se puede, pero sí se requiere una ayuda familiar. Con solo que alguien en la casa no quiera contribuir, no quiera ayudar o quiera afectar a esa persona, pues el proceso nos va a ser más difícil, no es imposible. Pero en definitiva es un proceso, no se enojen con esa persona, y cuando esa persona acepte ayudar, pues si podemos acudir donde un médico, donde una nutricionista, donde podamos hacer tal vez una sesión familiar, ver cuáles son los rituales de comida que tenemos, que estamos comiendo, que tenemos que cambiar a nivel familiar, va a ser un éxito este cambio para esta persona, y que la persona tenga claro, la persona obesa, que esto va a requerir de tiempo, ¿verdad? Cada día es como vivir el día, ¿verdad? El día a día, y conforme vayan pasando 2, 3, 4, hasta 6 meses, ¿cuánto puede durar una persona obesa perdiendo peso, Ligia? Se considera que no debe perder más de 1 kilo por semana, y perder 1 kilo por semana son 1000 calorías menos por día, o sea, eso es muy difícil en una mujer. Podríamos hablar que perder 400 gramos está bien por semana, y ponerle unas 100 más del ejercicio físico. O sea, uno tiene que negociar, y habrán meses que se pierda más que otros. Perder peso es como bajar gradas, el cuerpo tiende a estabilizarse, se baja, luego se estabiliza, se baja, y eso es una pérdida normal de peso. Pero lleva su tiempo, ¿verdad? Que es lo claro, que debe saber esta persona que está en este proceso, y que la familia también, porque a veces lo presionan, ¿verdad? Y claro. Igual hacemos un sacrificio, la balanza sigue igual, y bueno, Ligia acaba de decir, hay momentos en los que vamos a estar sin nada, claro, ni para arriba ni para abajo. Y es saludable también, porque el cuerpo no se va a someter a una pérdida continua como si se hubiera desarmado el cuerpo internamente, ¿verdad? O sea, no, siempre va a haber procesos de adaptación, se disminuye la tasa metabólica porque estoy comiendo menos, pero el cuerpo dice, no, ya no puedo disminuirla tanto, voy a seguir, y entonces ahí viene otra vez otra disminución de peso, y es un juego ahí en el que se llega a un momento totalmente saludable, pero hay que hacerlo comiendo bien, porque cuando se reduce la ingesta de alimentos, hay que procurar que las vitaminas no se reduzcan, entonces hay que aumentar los alimentos que tienen ciertas vitaminas para garantizar que no me voy a deteriorar, que mi piel está bien, que puedo seguir estudiando, trabajando, haciendo ejercicio, entonces hay que hacer un balance ahí. Perfecto. Rodrigo, ¿algo más que usted quiera comentar sobre el tema? Yo nada más para completar lo que decía Ivania, creo que el abordaje debe ser muy distinto también dependiendo del paciente, si es un niño o un adulto. Con el niño tendríamos que ser mucho más directivos, mucho más enfáticos para realmente modificar. Y modelos, y sobre todo modelos. Sí, claro, un modelo en casa justamente donde se modifique todo. Yo creo que es necesario involucrar a toda la familia. En el adulto realmente tiene que venir mucho por decisión propia, porque no va a estar únicamente cambiando la ingesta de alimentos, va a estar cambiando su vida, la forma en que se relaciona con el mundo, va a dejar de priorizar todo en base a la comida, va a dejar de organizar todo su día en base a la comida,
va a tener que hacer un trabajo bastante importante porque es crear aprendizajes nuevos. Definitivamente, vamos a aprovechar estos últimos 2 minutos, doctora Chávez, para que usted comparta estos minutos con el doctor Rojas Oriamuno dando conclusiones. Sí, por aquí apunté como 7 cositas. Adelante. Para que los que están por ahí también las anoten, que se me ocurrieron que nos pueden servir para controlar el peso. Cosas como bonitas, a algunos le funcionarán unas, a otros otras, pero vale la pena intentarlo. Una, sembrar una mata de chile dulce, una de culantro, eso da esperanza, no solo de que algo crece, sino que yo me puedo comer algo natural. Tomar fotografías de las comidas, cuando van a la consulta, claro, que dice, yo comí mucho, yo creo que comí demasiado, hay para ver la fotografía. Y la gente es como interesante, como que se motiva de ver que voy a tomarle una foto porque me comí esta papaya que no me gustaba y hoy me gustó. Son cosas interesantes de cambio para reconocerlo. Aprender a hacer registros de consumo de alimentos. Generalmente cuando hay trastornos alimentarios o hay muchas emociones involucradas, las personas no lo hacen. Pero hay momentos donde sí se deciden escribir y eso puede ayudar a ver si el calcio, las vitaminas, todo eso está bien, un registro. Luego, buscar nuevos sabores. O sea, intentar probar algo que nunca he querido. O sea, yo puedo decir, cuando yo veo a una persona comiendo esa sandía, yo siento que no es para mí, pero no sé a qué sabe. Entonces, intentar nuevos sabores, nuevos alimentos. Ir a la feria del agricultor a buscar una fruta que no sabe a qué sabe e intentar comerla y tal vez buscar alguna receta. Buscar recetas tradicionales de comidas que le gustan mucho para ver cómo se modifica de manera que pueda bajar las calorías. O sea, el invento que yo siempre hago para el desayuno lo puedo hacer mejor, ese mismo, ¿verdad? Sin necesidad de ir a buscar cosas ahí como muy extrañas. Y otra cosa, ya para terminar, es anotar lo que no se comió. O sea, cuando una persona está haciendo un esfuerzo y nadie le reconoce, nada más lo pesan en la balanza y dice 300 gramos en esta semana o en un mes. Y el otro se queda pensando, pero todo el esfuerzo que hice, ¿cómo puede ser? La gente no me va a creer que yo fui. Y claro, hay resistencias corporales a la pérdida de peso. Pero entonces anotar, aunque sea imaginario, ¿qué importa? La persona le es real. Me iba a comer esa torta chilena y no me la comí. Y lo anótenlo. Claro. Llegué a la casa, abrí la refri 10 veces y el tuco de queso que me comía no me lo comí, póngalo. Y uno puede hacer un registro calórico de lo que no se comió. Y alguien puede decir, yo soy un artista, soy fuerte, ¿cómo puede ser? Eso me lo hubiera comido, sí. Y no te lo has comido, lo tenías en el pensamiento. Y eso es una forma de devolverle la seguridad, esa instintiva de alimentación con la que todos nacemos. Es como comer bien, es volverme a ver hacia adentro y decir esto desde la lactancia materna. Lo aprendí desde el embarazo, desde la gestación. Yo vengo con un chip que dice que debo de comer para vivir. Y es un pensar en el alimento como fuente de vida y no como causa de daño. Perfecto, doctora. Doctor Rojas, adelante. Yo creo que todos han hablado ampliamente de lo que es el sobrepeso y la obesidad y básicamente enfatizar en que las medidas más baratas para corregirlo es el manejo interdisciplinario, la parte desde el punto de vista psicológico, la parte nutricional, la parte de actividad física y lógicamente la parte médica también por el control de las enfermedades cardiometabólicas que puedan existir o que se puedan derivar como consecuencia del sobrepeso o la obesidad, que no hay pastillas mágicas en realidad, que todo sale más sencillo y más fácil de hacer en el sentido de que nosotros concienticemos de que el sobrepeso y la obesidad es la madre fundamental de todas las enfermedades cardiometabólicas, de las consecuencias que a mediano o a largo plazo vamos a tener y que se llama muerte cardíaca súbita, que se llama arritmia cardíaca, que se llama insuficiencia cardíaca, que se llama diabetes tipo 2, que se llama infarto de miocardio y otro tipo de complicaciones relacionadas también con el sobrepeso y la obesidad que nadie se imagina, entre ellos mayor reflujo gastroesofágico está descrito con el sobrepeso y la obesidad, más apnea del sueño, los pacientes que roncan de noche y que dejan de respirar, esto también tiene una correlación estrecha con riesgo cardiovascular y la apnea del sueño se asocia también con más sobrepeso y así una serie de enfermedades que la gente ni se imagina están correlacionadas estrechamente con el sobrepeso. Doctores, muchísimas
Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hora de finalizar esta mesa redonda, los esperamos mañana, pero yo no me puedo ir sin dar las gracias a Ivania Calvo, la doctora Ligia Chávez, Rodrigo Romo y el doctor Manuel Rojas Oriamuno. Doctores, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. También a Miguel Cascante en el Control Master y a los compañeros de Canal 2, a Mila Cuesta sobre todo. Nos vemos mañana si Dios quiere.